92.9. Somos la clave. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Hay una diferencia entre el homicidio y el asesinato. Lo dicen incluso los textos legales. Para simplificarlo un poquitito, el asesinato es algo que se hace con una planificación previa o con un arrebato o impulso momentáneo, con la intención precisa de terminar con la vida de otra persona. El homicidio puede tener otras características, como facilitarle la muerte a alguien aprovechando un momento de esa persona. No se tenía la intención de matarlo en un momento dado, sino que se aprovecha el momento de debilidad de una persona para terminar con su vida. Eso es lo que trata de explicar en el fallo el juez Alejandro Madrid respecto de la muerte, el homicidio de Eduardo Frei Montalva. Parece un contrasentido que en el fallo diga de que esto no se le puede llamar asesinato y sin embargo sentencia por homicidio a 6 personas. Bajo la visión del juez Alejandro Madrid y de toda su indagación, los centenares de testimonios que escuchó, la cantidad de pruebas reunidas, llegó a la convicción el juez Alejandro Madrid que una situación específica, un malestar relativamente trivial, como se decía en ese momento, una hernia al hiato del expresidente Eduardo Frei, fue aprovechada por parte de un grupo de personas para asegurarse que de esa hernia al hiato no salía vivo, produciéndose el homicidio en el recinto de la Clínica Santa María, el año 1982. A partir de ahí, y con todo el reguero de pruebas que presenta, somete a 6 personas a condenas en primera instancia, que van desde los 10 años hasta los 3 años. Estamos hablando, además, de un juicio seguido bajo el régimen penal anterior a la reforma procesal penal. Es de primera instancia y probablemente varios, si no todos, los sentenciados van a apelar a la Corte de Apelaciones y posteriormente a la Corte Suprema. Incluso ayer, Claudio Feller, uno de los abogados por una de las personas imputadas, sugirió la posibilidad de llegar hasta el Tribunal Constitucional en su trámite para buscar revertir la sentencia del juez Alejandro Madrid. El destacado escritor norteamericano-estadounidense Truman Capote, en el prólogo de probablemente su libro más famoso, A Sangre Fría, deslizó una frase que señala que un país o un pueblo a veces se le puede calificar como es de acuerdo a la característica y naturaleza de sus crímenes. Se estaba refiriendo en el caso estadounidense a determinadas cosas que pasan mucho más en la atmósfera anglosajona que en otras partes. El asesinato en serie, que no está tipificado tan regularmente en otras latitudes, es un fenómeno anglosajón muy fuerte. El crimen, el homicidio, por parte de una resolución de una persona de que debe, entre comillas, vengarse por lo que padece con otros compatriotas,
alguien que sube a una torre con un rifle, dispara y mata a 32 personas, alguien que entra a un establecimiento comercial o a un colegio, siendo menor de edad o mayor de edad, y dispara contra sus compañeros y profesores. Ese tipo de crimen revela algo, dice Truman Capote, sobre la naturaleza, la esencia, la identidad del país. Si eso fuera así, llevado a los crímenes políticos y particulares que hemos tenido en Chile, lo de Eduardo Frei Montalva no tiene para nada las características de una excepción. Durante un periodo determinado de 17 años llamado dictadura, los crímenes parecidos al de Eduardo Frei Montalva fueron en un momento dado la norma y desde el principio. Se asesina en Argentina a un excomandante en jefe del ejército, Carlos Prats. Se intenta asesinar en Italia al ex vicepresidente de la República, Bernardo Leyton. Se asesina en Washington, selectivamente, como todos los crímenes que estoy mencionando, al ex ministro de Relaciones Exteriores de Salvador Allende, Orlando Letelier. Se asesina selectivamente el mismo año que se produce el homicidio de Eduardo Frei Montalva al principal líder sindical opositor, Tucapel Jiménez. Si a eso se le agrega la tragedia de la muerte selectiva y a la vez masiva, pueden darse las dos cosas, porque uno escoge a quien hace desaparecer, pero lo hace muchas veces con distintas personas. A las ejecuciones sumarias que reveló la Caravana de la Muerte, que bypassea absolutamente los juicios de guerra, incluso sus sentencias, para generar una señal de terror en la población cuando estaba comenzando el régimen militar. Si es que uno ve ese tipo de situaciones y lee posteriormente la sentencia del juez Alejandro Madrid, entiende dónde engarza el homicidio de Eduardo Frei Montalva. En una serie precisa, invariable, de transformar a determinadas personas que emergían como líderes políticos o sindicales en potenciales emblemas de una oposición que estaba en la antesala de la reunificación. Lo que ha planteado el juez Madrid en su sentencia y que acoge plenamente incluso el presidente de la República, con un mensaje primero en Twitter y después con un video desde su lugar de vacaciones, mandando recuerdos y saludos a la familia del presidente Eduardo Frei. Estamos hablando de un presidente que en esa época, al año 1982, todavía giraba en torno al partido de su padre y al partido del cual él alguna vez fue simpatizante. Una persona que había estado en el escenario más importante de la fase opositora de Eduardo Frei Montalva a la dictadura, el Caupolicanazo de 1980, y que se ha jactado varias veces de decir que él votó por el no y que estuvo en el Caupolicanazo y que estuvo con Frei. Para el presidente no hubo dudas ayer de lo que significaba el fallo del juez Alejandro Madrid. Pero ¿qué pasa con el resto del país? ¿Qué pasa con el resto de las cosas que empezamos
no a conocer, pero por lo menos a resolver en términos procesales. Por estos días, después de largos años, todavía siguen saliendo sentencias, todavía siguen saliendo resultados de las investigaciones que se han detenido, obstaculizado por décadas. Ayer la hija del presidente Eduardo Frei dijo una frase que quizás podría ponerle un colofón a muchas de las cosas que están pasando. Dijo: sería importante que quienes saben digan la verdad para poder comenzar a perdonar. Sin la verdad cuesta muchísimo que mucha gente restañe las heridas, no sienta que se puede repetir la misma historia. Uno de los gestos más importantes para aquello está justamente en que se conozca parte de la verdad. Eso fue lo que creo hizo ayer el juez Alejandro Madrid con estas sentencias, que repito, es una primera instancia, vendrán apelaciones y podría incluso alterarse a los ojos de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, o eventualmente el Tribunal Constitucional si se encuentra alguna forma de llegar a él. Aquello que ha investigado y que fijó en más de 800 páginas el juez Alejandro Madrid. Lo que no cambia es que Eduardo Frei Montalva es una persona a la cual se le temió en un momento dado por el resurgimiento de su figura, por el resurgimiento de su figura política. Y que según lo que dice este juez, siguió el mismo derrotero de otros que también, ante los ojos del gobierno de Chile en ese entonces, se alzaron como potenciales líderes de una oposición que, repito, todavía no estaba unificada, ni existía como tal. En todos los demás casos hubo homicidio y en varios de ellos hubo asesinatos. El homicidio de Eduardo Frei Montalva es una de las etapas de esta seguidilla trágica que desgraciadamente todavía, y quién sabe por cuánto tiempo, nos va a identificar en nuestra identidad y en nuestra forma de poder asumir la historia que los chilenos han creado para los propios chilenos. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad, ¿quién te escucha?